Está con nosotros en esta oportunidad Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia de nuestro país. Muchos temas de los que ya hicimos una especie de precalentamiento, ¿no? Hace algunos minutos, detalles, prácticamente entramos en el fondo de este tema muy interesante. Subsecretario, un gusto. Encantado, William. Somos viejos amigos. Claro que sí. Bueno, veníamos hablando de un tema muy relevante, muy importante. Hablamos ahí de, quizás a modo de resumen, su secretario, veníamos conversando sobre los $3 millones que en algún momento fueron otorgados al presidente de la República durante la campaña. Y bueno, si es en términos legales, morales o éticos, es correcto que, por ejemplo, el presidente pueda dar cuenta de esto. Usted nos hacía unas valoraciones, a lo mejor si nos refresca entonces. Bueno, yo dije algo más directo. Si yo fuera el presidente de la República, no lo hago hasta que no se transparente el financiamiento, ¿no?, por parte de todos los partidos que participaron en la campaña. Bastante fuerte la afirmación viniendo del subsecretario de Transparencia. Exactamente, yo creo que a veces hay que tener la honestidad de decir cosas fuertes para que la gente entienda que esto de la honestidad, cada sociedad genera sus reglas, ¿cierto? Y en esas reglas hay gente, no las escritas y las no escritas. Y las sociedades evolucionan en la medida que van cambiando esas reglas. En este país, este es el país que tiene la menor regulación en toda América de los procesos electorales. Nadie sabe quién paga, cómo se financia, cómo se gasta, nadie. Pero hay un principio general, que es que el que tiene más plata tiene ventaja de cara a las campañas electorales. Bueno, y ese tema, perdone, nos va a ayudar para entrar quizás a analizar la ley de partidos políticos, que muchos coincidimos periodísticamente en que es una ley sin dientes. Sí, es una ley muy débil. Lamentablemente, quizás es lo que este país ha podido producir en este momento. Esperemos que en 1 o 2 años pueda producir algo mejor, en mi opinión personal. ¿Qué necesita para darle más dientes a esa ley? Mire, necesita por un lado cambio en los partidos políticos, mayor presión ciudadana, y le voy a decir otra herejía, también se necesita cambio en los medios de comunicación, porque la mayoría del dinero que entra a las campañas electorales va a dar a los medios de comunicación, principalmente televisivos. Yo hice un estudio para las elecciones del 2009, y arriba del 80% del financiamiento de la campaña iba a dar a los medios televisivos. Entonces, después en menor medida prensa escrita y radiodifusión. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado usted tiene el problema de la entrada del dinero a la política. ¿Quién financia? ¿Cierto? Pero también tiene el problema de la salida. ¿Quién recibe? Entonces, en la medida... Y fíjese que yo escuché a una persona muy respetable en los medios de comunicación decir que gracias a ese dinero los medios de comunicación pueden hacer programas que promueven el debate entre los diferentes candidatos y que tiene un efecto positivo en el sentido de que hay financiamiento para que se den debates públicos y que El Salvador es de los países que tiene más programas, ¿verdad?, de debate público. Ya ve que no es blanco, negro, es muy fácil decir, este es el que tiene la culpa, cuando en realidad son reglas y relaciones que hay que ir cambiando positivamente. Su secretario, usted decía hace un rato que bueno, le gusta, pues sí, ser transparente porque ese es el cargo que usted tiene. Y Ni modo, pero ahorita con esta, yo decía hace un rato crisis, pero decía que no, fue como una tormenta la que sucedió con este tema de las reformas que la Asamblea Legislativa hizo o aprobó, sí, para la ley de acceso a la información. Y bueno, pero yo me preguntaba, ¿por qué usted no se pronunció sobre el tema en el momento? Bueno, pues usted esperó hablar del tema después del presidente. Después de que y sobre todo que el subsecretario es muy activo, de los pocos funcionarios muy activo en las redes sociales. Y de repente ya no estaba ahí, la gente... y se desapareció. Pero lo hizo en una forma consciente, me imagino. Estaba, y lo dije claramente, el primer día, no voy a dar declaraciones sobre este tema. Por ahora. Dije, por ahora no voy a dar declaraciones sobre este tema. Pero era importante, que decir, fundamental. Se moría su rol. Si eso exactamente, se fundamental. Entonces Pero el punto clave no era mi opinión. A ver,
Una cosa es mi opinión sobre la película Lincoln, sobre la ley de partidos políticos. En este caso, una vez que la Asamblea Legislativa aprobó eso, ¿no? ¿Qué es lo que faltaba? Que el gobierno, el presidente de la República, vetara, sancionara o observara la ley. ¿Quién toma esa decisión institucionalmente? ¿La tomo yo o la toma el presidente de la República? La toma el presidente de la República. ¿Qué me corresponde a mí como funcionario en ese momento y en esa coyuntura específica? Influir lo más que puedo para que el presidente de la República tome la decisión más próxima al interés público. Pero no de forma pública. No me corresponde. Porque su voz es importante. Claro, el rol que tiene. Pero también emplazo al presidente de la República. A ver, yo le decía a William antes de entrar, si hay una decisión institucional de la prensa gráfica que tiene que ver con el periódico como empresa, no con su programa, ¿cierto? Y que tiene que ver con un juicio o algo por el estilo, ¿no? Y está planteado mediáticamente ese punto el día de hoy. ¿Sale William a expresar su opinión? ¿No? O si lo consultan en la prensa gráfica va a dar su posición, pero esperan el pronunciamiento del presidente de la... Para mí, ¿usted cree, perdón? Hay un orden, ¿verdad? Ética laboral se llama eso. En ética laboral, ¿no? A William como periodista le corresponde dar su opinión o promover la opinión de la gente en un montón de temas, pero cuando es la empresa donde él trabaja, ¿no? El primero que habla es el presidente de la empresa. Ahora, usted que, perdone, su secretario, ¿usted cree que vale el ejemplo siendo una empresa privada, ahora en el caso suyo que es la cuestión pública? En ese caso sí, te voy a dar otro caso. Cuando en la Secretaría para Asuntos Estratégicos habitualmente llegan sindicatos por diferentes conflictos, porque el Hato Asbun es el negociador por excelencia del presidente de la República. El primero que habla es el presidente del sindicato, no el vocal. Ese es un principio general de funcionamiento institucional. Me imagino que ustedes también, que están configurados como una empresa, tienen reglas del juego. Entonces, en ese momento, si yo hubiese salido a dar posición, indudablemente emplazo al presidente y lo pongo en una doble dificultad. Y me va a decir, hombre, tú lo que tienes es que hablar conmigo, no salir a hablar por Twitter. Ya no estaría aquí, quizás. Es que ese no es el... No, y a propósito, la pregunta es, ¿usted hubiera renunciado si no veta el presidente? Muy probablemente sí. Sí. Y lo que decía ahí, entonces... Cuando usted dice, me mataron, ¿verdad? Es decir, pero no me mataron personalmente, comprende, no es un problema personal. Y la gente que dice, si usted me ve, ve cómo ando, ¿cómo? Se puede dar cuenta que yo no dependo, ¿no?, de un puesto de gobierno, ¿no? Estuve años en este país en la sociedad civil y no dependía de de puestos de gobierno, pero es un conflicto ético, como hablábamos es muy fácil, yo siempre digo, ¿no?, la transparencia es chiche cuando se trata de los demás. Cuando se trata de uno, siempre los conflictos de familia, de relación con los hijos, qué es lo que uno representa, ¿verdad? No es lo mismo lo que es uno como persona que lo que representa como padre o madre, cómo comportarse. Claro. Es un conflicto permanente. Entonces, lógicamente, si uno asume un puesto como el mío, asume ese conflicto. ¿Y cuánto influyó su secretario entonces en la decisión que tomó el presidente de la República? ¿Qué tanto habló con él? Digo, entonces el presidente lo escuchó a usted, lo escuchó a la fuerte presión social, que a lo mejor también... ¿Lo asesoró también usted al presidente? Mire, mi ámbito de acción, fundamentalmente, alguna vez he hablado con el presidente, pero mi ámbito central es con Hato Asbun, y Hato Asbun ve cotidianamente al presidente. Ahora, en realidad, cuando se dan estos fenómenos, ¿no?, es, en mi opinión, equivocado decir esto lo hice yo o esto lo hizo la expresión social, ¿verdad?, de distintas organizaciones, o esto lo hizo el razonamiento del presidente. Lo cierto es que se generó una coyuntura difícil, ¿no?, y que el presidente, en mi humilde opinión, tomó la posición apropiada. Le doy a dar una infidencia también. Hay aspectos de la ley, de la reforma, que para mí daban lugar, ¿no?, a hacer observaciones para mejorar la ley, no el punto 3, por supuesto.
El punto 3 era el punto difícil, que era el punto que le sacaba capacidad vinculante al Instituto de Acceso a la Información, ¿no? Pero se consideró con seguridad que lo mejor era terminar con ese escenario, ¿no? Y vetar la ley. ¿Y cuál fue Bueno, yo uno de estoy de los acuerdo, me puntos parece muy bien. ¿Cuál fue de los puntos que acaba de mencionar que no fue el 3? Quizás lo dejamos Le después de la afectó. pausa. Me está indicando vamos a que pausa, hacemos ok, una pequeña perfecto. pausa, ¿les parece? Bueno, Mientras vamos a tanto, hacer seguimos desayunando. una pausa comercial y volvemos con más de la entrevista en línea con nuestros buenos amigos también Pencho y Aida. Y el subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Exactamente. Marco Rodríguez. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Entrevista en línea nos acompaña en esta oportunidad Marco Rodríguez, él es el subsecretario de Transparencia. Bueno, interrumpimos, Aida, entonces la pregunta en el segmento pasado justamente por cuestiones de tiempo, pero bueno. Sí, efectivamente decía el punto, que no era el punto 3, sino que habían otros puntos que le habían hecho, lo habían sacudido a usted. ¿Cuáles son esos puntos? No, en realidad el punto clave era el punto 3. A ver, el punto 1 era muy simple, era incrementar las causales de reserva, agregando inteligencia del Estado y escuchas en el caso de Fiscalía, que era una especificación de seguridad nacional y seguridad pública. En realidad... Pero no era necesario. Para mí no tanto, fíjese, decir, pero no está... Hay gente que dice que las leyes de acceso a la información deben ser muy detalladas porque la gente tiembla. Cuando los funcionarios, sobre todo, y la burocracia. Y hay otra gente que dice que no. Entre más detalle, más tiemblan, entonces. No, es que el funcionario, cuando usted, imagínese que usted está trabajando como oficial de información y le hacen una solicitud. Cuando más clara esté la ley, usted se siente más segura con respecto a saber si debe o no dar esa información. El problema es que a veces hay que cambiarse del lugar de la mesa para entender por qué funcionan algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley modelo de la OEA hizo una ley modelo para toda América Latina. Tiene 7 causales más de reserva que la salvadoreña. La mexicana, que es la primera ley de América Latina, tiene 7 causales más. Y la chilena, que es la otra ley muy conocida, tiene 6 causales más de reserva. O sea, la ley salvadoreña es la ley de América, ¿no?, que tiene menos causales de reserva, ¿no? 2. El segundo punto tenía que ver con qué pasa con la elección del instituto. Y decía que si una terna no está completa, que de hecho ahora sucedió con la terna de universidades, cómo se debe actuar, y que el titular puede denegar a una persona si los requisitos de ley no están cumplidos. Para mí no agregaba mucho, pero sí es un punto interesante. Quiero decirles lo siguiente: la ley salvadoreña es la única en todo el mundo, de las 100 y pico que hay, que le da espacio a la sociedad civil de participar y proponer titulares. La única. Entonces, lógicamente, el proceso de elección y de participación de la sociedad civil es complicado. Le voy a dar dos casos extremos. Acá había 5 sectores
En el caso de los sindicatos participaron 450 sindicatos, y eso fue una batalla campal, que uno le daba ganas de esconderse abajo del podio. Sí. En el caso de los empresarios, ANEP, llegó una sola persona y dijo, estos son. Entonces, es decir, el cómo elegir esas ternas es un problema abierto, se hizo, tuvo sus aspectos positivos, yo me eché todo ese proceso. Bueno, pero justamente por esto que estamos hablando es que la ley se consideraba y se sigue considerando, me imagino, como la cuarta mejor del mundo. Claro, entonces... Es decir, no es que se esté renegando, subsecretario. No, todo lo contrario. Lo que habría que reconocer es que este país, que aparentemente no ha sido capaz ahorita de sacar una ley de partidos políticos con dientes, sí ha logrado sacar una ley de acceso a la información pública con dientes, y eso es altamente positivo, y que el punto 2, en cuanto a hacer reformas en el proceso de elección, es legítimo y hasta lógico, dado que no hay nadie a quien copiar, somos los primeros que lo estamos haciendo. Entonces puede ir modificando o afinando, digamos. Pero es que más, camino. Así debería ser. En realidad la Constitución debería decir que toda ley que se aprueba debe ser enmendada un año después, porque no es lo mismo ver una ley desde su diseño que verla desde su aplicación. No es pecado, una reforma no es pecado, el problema son los contenidos. Entonces, punto 1, aceptable. Punto 2, para mí hubiera sido hasta más grande. Punto 3, intocable. ¿Cierto? Realmente sacarle capacidad vinculante al instituto era un mensaje negativo para la sociedad. Incluso habría que preguntarse si tenía sentido gastar plata en algo, ¿no? Que eso es lo recomendable, pero quiero aclarar una cosa. Se dice y se esgrime que el derecho a la información es un derecho humano, ¿cierto? ¿Cuál es la institución en este país que le da seguimiento a los derechos humanos? ¿Cómo se llama? Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Es vinculante? No, ¿Y entonces? no es vinculante. Qué terrible, ¿verdad? Y tiene, Solo- tiene- no, es pero correcto. tiene dientes la Procuraduría para hacerlo. Entonces, solo se aprobó. en realidad, Hay claro, un peso moral ahí fuerte. mi posición es, el problema no era bajarle a esta, sino subirle a los otros, ¿verdad? Pero en realidad, tomemos en cuenta que si el derecho a la información es un derecho humano, en Guatemala es la Procuraduría de Derechos Humanos que es la entidad encargada de aplicar la ley. ¿Y sabe cómo se llama en Estados Unidos el Instituto de Acceso a la Información? Nada, porque no hay. Y en Brasil, que aprobó la ley en el 2012, no se llama nada porque tampoco hay. Y usted puede decir que en Estados Unidos no hay ley de acceso a la información o que en Brasil no hay. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo entiendo que cuando hay una discusión pública se extreman los argumentos y uno debe ver la sustancia. ¿Por qué no me gusta a mí la tercera reforma? Porque daba una señal de retroceso, desestimulaba. Pero no es porque no hay ejemplos en el mundo de países que no tienen instituto de acceso a la información pública y la ley le funciona. Y se da. Pero ¿y por qué el FMLN cree usted que promovió estas reformas? Y ¿Por qué? ¿Por qué razón? Yo creo que es interesante saber qué pasó con el subsecretario de Transparencia durante el proceso de formación de esta reforma. Es decir, si le consultaron, si lo tomaron en cuenta, digo, el FMLN, con los demás partidos políticos que terminaron aprobando la reforma. ¿Por Mire. qué la aprueba el FMLN? Las dos preguntas son interesantes. ¿Por qué la prueba el FMLN? Por una razón muy simple, es mi opinión. Sí. O sea, que el FMLN responda, ¿verdad? Pero mi opinión es esta. Cuando usted va subiendo una escalera, y le estoy hablando del sistema político de este país y de la burocracia en este país, que es más conservadora que el sistema político, los que no dan la cara, ¿verdad? Los que manejan cotidianamente el Estado, aunque cambien los gobiernos, van subiendo una escalera de transparencia, llega un momento que les viene vértigo, se marean. ¿Y qué hace usted cuando le viene vértigo? Trata de bajar 1 o 2 escaloncitos. Si lo empujan un poquito en sentido contrario, quizá los vuelve a subir, ¿cierto? Pero que le venga vértigo, eso pasó aquí en Chile. No le armaron un gran lío a Fox porque encontraron que habían gastado $21,000 en toallas para casa presidencial. Claro. Y realmente, ¿cree usted que eran toallas? No. ¿Cree usted? Yo creo que no. ¿Cree que alguien se llevó la plata a la bolsa? No.
Alguien dijo, ¿y estos gastos dónde los ponemos? Mételos en toallas, hombre. Claro, eso ya no se puede hacer, porque la ley de acceso a la información obliga a que usted no puede poner cualquier cosa en cualquier lado. ¿A quiénes les dio vértigo? O sea, está diciendo de que le dio vértigo, no necesariamente a los que dan la cara. Eso entendí. Claro, a ver. ¿Quién? No, pero a LN le dio vértigo. Pero yo lo que estoy diciendo, ¿quién es dentro de al sistema político en general. A Arena no, porque está en la oposición. A ver, ¿quién paga? Y gana, está en la oposición. Yo no quiero meterme a discutir entre Gana, PDC, PCN. Que apoyaron, que votaron también. Ahora, lo que generaliza entonces los otros partidos. El sistema, yo pongo las manos en el fuego. Que si Arena estuviera, nunca aprobaba esta ley. Es más, yo vengo de sociedad civil y vengo trabajando con esta ley desde hace tiempo. Esta ley la comenzó a trabajar APES alrededor del año 2002-2003 y viene originalmente de la sociedad civil. ¿Por qué no se aprobó antes? Porque no quisieron. Pero no se puede ir para atrás también en esto, en la transparencia, no se puede ir a preguntar para atrás del gobierno a donde Arena... Sobre todo que ha habido experiencia en otros países donde las leyes de acceso terminan metiendo retroceso. Siempre, y a veces entonces, como determinadas cosas son públicas, el sistema aprende a deliberar en otro lado para que... Mire, es que eso es natural en todo proceso de cambio. ¿Qué es lo que resalto yo en este caso? Bueno... hubo temor, hubo un intento de retroceso, hubo una reacción social importante, hubo mucha gente adentro del gobierno, pero también adentro del FMLN. Salvador Sánchez Serén estaba tuiteando 3 días después o 2 días después. Pero no estoy de acuerdo. Sánchez Serén cargaba con ese gran costo. O sea, había un sentido bastante lógico de que su reacción era una reacción natural, es decir, un candidato iba a asumir el costo de su partido. A ver, y la transparencia no tiene que ver con las reacciones naturales. Cuando yo le digo que yo personalmente me hubiera sentido seriamente afectado en 3 años de trabajo en pro de algo, cuando usted siente que eso puede retroceder. A ver, cuando ustedes trabajan como periodistas o los medios y manejan cuestiones éticas, ¿están absolutamente exentos de los intereses personales? ¿O de lo que se trata es de alinear los intereses personales en sentido positivo para la sociedad? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, entonces, hay gente que dice... ¿hay que dejar precedentes en el sentido de la anticorrupción? Sí, pero América Latina está llena de ejemplos de políticos que terminan presos y después sigue todo funcionando igual. Si no cambiamos las reglas, no cambiamos y cuando digo reglas, no estoy diciendo leyes solamente, estoy diciendo las reglas de verdad, las que regulan la vida cotidiana. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Que la gente entienda que es más cómodo ser honesto y transparente que estar haciendo bandideadas que le pueden acarrear una situación dificultosa. ¿Cree usted que los alemanes o los suecos son genéticamente distintos a los salvadoreños? No, hombre, se adecuan a las reglas del juego en sus países. Entonces el problema es que en este país, lamentablemente, durante muchos años, la regla ha sido la opacidad. Y si usted quiere cambiar, ¿no? A ver, ¿usted cree que en 3 años puede cambiar 200 años de historia? ¿Usted cree que va a cambiar las reglas del juego y la cultura institucional de un país en 3 años, cuando durante 200 años... No, hombre, no es así. ¿Y entonces es normal que le haya dado vértigo al FMLN? Es normal que le dé vértigo no solo al FMLN, sino a los gerentes, a los directores, a los oficinistas, a la gente que le dicen, mire, lo que antes era secreto, hoy es público. A ver, ¿de dónde viene la palabra secretaria? Era la que le guardaba los secretos al chief. Mira qué interesante. Y le sigue guardando los secretos. Es que realmente es un proceso de cambio paso a paso. Y es muy fácil pedir que todo cambie de la noche a la mañana cuando yo no tengo nada que pagar. Si el problema es quién paga la cena, ¿no? Y generalmente la paga el que administra el poder. ¿Cómo salió afectada la credibilidad de la secretaría que usted dirige, de la Secretaría de Transparencia? Ahorita con yo pienso que habiendo habido veto, se dice, habiendo habido veto, no ha sido afectada, incluso creo que se puede entender que fue fortalecida. ¿Y el instituto? El instituto, va a haber instituto. Pues sí, hablamos de ese tema, que es interesante después de la pausa. Sí. Me dicen que hay una pausa comercial y nos explica porque ahora
todo el mundo está pendiente de qué va a pasar con los comisionados. Sí. Los va a nombrar el presidente en las próximas horas, se va a tardar más. Prepare su currículum, William. No, ya los tienen ahí. Bueno, Ya vamos a una pausa comercial. Todos Nos vemos los entonces. requisitos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, y es un gusto que siga con nosotros, que nos pueda ver a través de la conexión a internet de la prensagráfica.com o nos escuchen en 107.7 Fuego con nuestros buenos amigos Pencho y Aida. Está con nosotros el subsecretario de Transparencia, Marco Rodríguez. Subsecretario, la pregunta que dejamos pendiente entonces tenía que ver con integración de Instituto de Acceso a la Información, comisionados. ¿Cuánto tiempo más le va a llevar al presidente tomar la decisión? El presidente dijo que esto iba a se ha ser dilatado bastante. y que iba a ser esta semana, dijo en el... Pues la noticia me imagino que nos la dará en este momento. Hoy se va a dar a conocer entonces. No, yo lo que estoy seguro es que esta semana se ha trabajado intensamente en Casa Presidencial en función de retomar, ¿verdad?, las propuestas que se habían planteado y evaluarlas. Y que el presidente esta semana o a más tardar lunes o martes tiene esto finiquitado. Pero esa es una decisión de él. ¿Usted influye en esa decisión? La ley es clara al respecto. Es al presidente que le corresponde el nombramiento del Instituto de Acceso a la Información y el presidente se auxilia del secretario jurídico, del secretario para asuntos estratégicos, se auxilia de ¿cómo se dice?, del staff o de la estructura institucional que tiene para tomar decisiones, pero la decisión le corresponde al presidente de la República. Quiero decirles una cosa, ¿no? En México nombra el presidente sin ninguna consulta, que es sociedad civil ni sociedad civil. En Chile, que es el otro modelo, también. Quiere decir que la decisión, el proceso que estamos haciendo en El Salvador es un proceso difícil y de alta calidad. Hubiéramos aprobado una ley como la ley de partidos políticos, no habría problemas, hombre. Es decir, ¿por qué esta ley está dando estos subidas de escalera? El amigo que acaba de comentar en Facebook me dicen que... En Twitter, que se sintió mareado. Sí. Bueno, si hubiera tenido una dio ley... vértigo cuando subía un palo de zapote, dicen, pero no se bajó, se quedó ahí agarrado el palo, dice. Si ese amigo hubiera enfrentado una ley light, como las que habitualmente hacemos en este país, que no le tocan a nadie sus intereses, claro que hubiera sido fácil. Subsecretario, ¿por qué bueno, hay una percepción clara desde fuera y es que hay demasiada dilación en el proceso y las especulaciones? Bueno, si el presidente no designó porque estaba esperando esas reformas, que al final, claro, por la presión social entonces las echó para atrás, vetó, pero que hay tanta dilación, este gobierno solo le queda un año con fracción de meses, entonces dicen, bueno, es que hay una dilación y la intención es que la vigencia en su plenitud de esta ley la suma el siguiente gobierno. Miren, esa es una buena pregunta. ¿Cuándo entró en funcionamiento el instituto en Chile? En el último año de gobierno de Bachelet. ¿Cuándo entró en México? De la mitad para adelante del gobierno del presidente Fox.
¿Cuánto tiempo ha esperado este país por el instituto y por esta ley? 200 años de vida republicana. Entonces, es decir, en términos de cambio institucional, un atraso de una... Acá hay leyes, no me quiero equivocar, pero creo que tiene que ver con la ley de niñez o otra ley, que se han atrasado muchísimo más. Es más, hay cambios en este país que costaron sangre porque no se hicieron en el momento adecuado, ¿cierto? Entonces, es decir, tenemos que ser básicamente honestos en esta discusión, es decir, quiere una ley de verdad, cuesta. Lógicamente, el sistema político funciona en función de quien paga, es decir, quién es el que tiene que mostrarse. Realmente hay un pequeño desfase en el instituto, único punto en que hay un desfase. Sí, hay un desfase de más o menos un año. ¿Es eso tragedia de cara a la historia de este país y con una ley fuerte? Para mí, no. Que es una parte solamente de todo. O sea. La ley está cumplida en un 92%. Yo lo he dicho y también han ironizado en Twitter con esto. A ver, ¿qué falta para cumplir la ley de acuerdo a su diseño institucional? Dos cosas: nombramiento del instituto y mejoramiento del sistema de archivos, que la ley le da más tiempo, porque en el Estado, en este país, no había archivos, había bodegas. Y que la cumplan, que es lo más importante. Pero la integración del instituto, su secretario, es indispensable. O sea, en la lógica entonces que usted plantea de porcentajes... Menos del 8%. Menos del 8%. Sí. O sea, a ver, vuelvo a lo mismo. Estados Unidos tiene ley de acceso a la información o no, pero no tiene instituto. Entonces, los gringos no tienen acceso a la información. Y los brasileños, después que nosotros, seamos honestos, en realidad, el instituto, ¿cuál es el punto del instituto? ¿Qué hace el instituto? Hace dos o tres cosas. Define algunas reglas generales. Dos, hace publicidad, educación. Y tres, dirime conflictos cuando el ciudadano no está de acuerdo con la respuesta que le ha dado un organismo del Estado. Eso es correcto. Es un facilitador. Va. Y toma decisiones, que lo que se tocó fue esto último. Pero vaya, el instituto, perdone su secretario que le interrumpa, pero el instituto debió haber dirimido, si estuviera integrado, por ejemplo, la petición que hubo de ALAC ante la Asamblea Legislativa, y como no estaba el instituto, debieron acudir al TEC, al Tribunal de Ética Gubernamental. Pero. Y hoy a la Asamblea, a la Corte Suprema. Es cierto. Pero, si el funcionario quiere, a pesar, resuelva lo que resuelva el instituto, se ampara. Es decir, el instituto no sustituye al sistema de justicia, porque lógicamente no son ni abogados, hombre. Es decir, el instituto es un mecanismo para agilizar. Pero si usted fuese funcionario y dice, no estoy de acuerdo con lo que dice el instituto, me amparo en la sala de lo contencioso administrativo. En Chile eso sucede habitualmente, y la última palabra la dice el sistema de justicia. Ahora, una pregunta: ¿todos los ciudadanos podemos pedir información? ¿Todos los ciudadanos podemos pedir? Todos los ciudadanos, incluso los menores de edad que no son, pueden pedir información, ¿no? Los extranjeros también pueden pedir información, que están radicados en el país. La información se pide, de acuerdo a lo que tú preguntabas, en las unidades de acceso a la información pública que existen en todas las entidades del Ejecutivo. En unas mejor que en otras. Donde hay dos tipos de faltantes. Muchas municipalidades, que en eso están, y creo que la Universidad Nacional, que paradójicamente es electora y no ha nombrado su propio oficial de información. ¿Y existe un límite para pedir esa información? Usted la puede pedir en línea. Ajá. Usted la puede pedir personalmente, pero la debe pedir en la unidad de acceso a la información. Una aclaración: en el día de ayer, en el diario de hoy, salió un artículo de un periodista que dijo que ojalá que con el instituto mejore porque había pedido información y no se la habían dado en el IS. Averiguamos, llamamos a la periodista, preguntamos qué pasó. Llamó a Comunicaciones del IS a pedir una entrevista y efectivamente no se la dieron. Por teléfono. Conclusión, dijo, no funciona la ley. Mire, la ley lo que dice es que hay una oficina que se llama Unidad de Acceso a la Información Pública y que usted puede requerir como periodista, como ciudadano o como lo que quiera. Y que en 10 días la tiene que recibir. Pero si usted lo que quiere es una entrevista y va a Comunicaciones, ¿no? Comunicaciones no está regulado por esta ley.
Entonces el problema que tenemos, y es buena tu pregunta, es a dónde debe ir uno, cómo funciona. Pero es educación. Ese es un problema de información y de educación. Ahora, fíjese que entre los mismos periodistas a veces, a mí me han llamado y he recibido, y tratamos siempre de solucionarlo, y no me dieron tal cosa, ¿y a dónde pidió? A un amigo que tengo en tecnología. No, man, es decir, tiene que pedir en la unidad de acceso a la información pública. Tiene que irse directo, ¿eh? O sea que al presidente de la Asamblea Legislativa no le podemos pedir información. Sí, cómo no. Nos va a mandar a la oficina de información. Si usted lo cruza. Don Cifrido, quiero saber cuántos asesores hay aquí en la Asamblea Legislativa y sus cargos y su rol. Eso puede solicitarlo, ¿no? A ver, seamos... si usted como periodista quiere hacerle una entrevista... No, yo como ciudadano, porque si usted como ciudadano lo quiere hacer, ¿no? Como posiblemente el presidente de la Asamblea Legislativa tiene mucha gente que atender, la ley lo que le dice es, tenga el tiempo o no tenga el tiempo, hay una oficina que lo tiene que atender, donde usted de forma muy simple dice qué información quiere. Por escrito. Y por escrito, usted debe recibir un recibo con fecha y sello que dice que usted ha solicitado esa información, y en un plazo de 10 días, extensibles a 5 más, o sea, máximo 15, usted tiene que recibir la respuesta. Si usted no la recibe o no está de acuerdo con la forma en que la recibió, entonces usted se dirige al instituto. No existe ahorita. Bueno, pero la FUNDE se está dirigiendo a la justicia, ¿o no? O sea, usted va al instituto, el instituto resuelve, pero el funcionario nada sustituye a la justicia en este país. Entonces el instituto tampoco es aladino. En última instancia yo como funcionario, si considero que el instituto falló en contra mía, pero que no es grave, le doy la información. Si considero que es grave, me voy a amparar. Pero así funciona. Tenemos que hacer otra pausa. Cuando regresemos, nos gustaría escuchar su opinión sobre la decisión del oficial de comunicaciones de la Asamblea Legislativa que negó justamente la información a ALAC. ¿Qué es lo que generó? Para saber entonces cuál es su respuesta. Vamos a una pausa. Volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. La interacción con la tecnología Llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece Los últimos avances de la tecnología las herramientas de mayor utilidad. e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado. O visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutris. De la entrevista en línea con nuestros buenos amigos Pencho y Aida. Nos quedan al menos 10 minutos de la entrevista en línea. Bueno, subsecretario, le decía entonces, ¿cuál es su opinión respecto a esta controversia que se generó? ALAC pide a la Asamblea Legislativa la información sobre los gastos en regalos, obsequios, compra de obras de artes en diciembre del año pasado. La oficial de información de la Asamblea Legislativa responde diciendo que hay un criterio de reserva. ALAC entonces va al Tribunal de Ética Gubernamental y luego el otro paso último es Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su opinión sobre la respuesta que dio la oficial de comunicación de la Asamblea? Mire, yo creo, lo he expresado en diversas oportunidades, que salvo que afecte la seguridad pública, la privacidad de las personas
o la seguridad del Estado, la información debe darse, ¿no? Que siempre es preferible una reserva parcial a no dar ninguna información, y que no dar ninguna información despierta inquietud y sospecha y desconfianza por parte de la opinión pública. Ahora, en este caso es una opinión personal y de una persona, digamos, entendida en el tema. Creo que muchas veces cuando se dan estos desarreglos, el sistema político tendría que no responder tan fácil sí, tan terminante sí o no, un poco a lo Pepe el Toro, es decir, uno debe tratar de razonar que hay un espíritu en la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Tratar de ser un poco más transparentes, ¿sí? Y que en ese sentido los funcionarios tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, aunque el que solicita no siempre está bien intencionado. Sí, pero en última instancia la información es pública independientemente de la intención que tenga la otra persona. Ahora, yo les puedo asegurar que si ustedes fueran funcionarios públicos, a mí me ha pasado, estoy de acuerdo con esta ley, estoy comprometido, y cuando dicen, miren, acá hay una solicitud de información, lo primero que pienso es, ¿para qué la quieren y quién la pide? Eso es natural. Lo que no es natural ni correcto es que yo discrimine la información según quién la pide y cómo presumo yo que la va a usar, porque entonces es discrecional, es el funcionario que define las reglas según la cara del otro. Entonces, un paréntesis, ¿usted podía haber intervenido? ¿La oficial de información de la Asamblea le pudo haber pedido a usted alguna referencia sobre este caso o usted sugerir algo? No, la Asamblea Legislativa es un órgano absolutamente, por suerte, autónomo del Poder Ejecutivo, ¿no? La discusión a veces en este país ha sido que es poco autónomo, y por ende me puede pedir opinión. De hecho, nosotros, y lo digo sin prepotencia, hemos creado, a ver, en el Ejecutivo hay 78 oficiales de información nombrados. Monitoreamos toda la información, nos reunimos para entenderla y analizarla. Esa plaza no existía. O sea, esa plaza no existía. No, ni gente mecanismos, no todo. Y la plaza, o sea, ¿y cuánto? Y más o menos son los mismos rangos salariales, digamos, en esa plaza. En mi subsecretaría, no es mía, perdón. Ya ve cómo se equivoca uno. Es del Estado, es pública. En la que usted dirige. ¿Verdad? En la subsecretaría que yo dirijo trabajan 30 personas. Es todo lo que tenemos. No, pero en las instituciones, porque hay 78 instituciones que ahora tienen un secretario. A ver, y esos rangos de... Las 78 son nuevas tienen plazas, son nuevas por plazas. lo menos un oficial de información. Esa no existía. No existía. No existía ni la computadora. No se lo dieron al de comunicaciones, ese rol, pues. Se creó un nuevo puesto. Y entonces, ¿y esos rangos? ¿Quién nos establece los rangos de salario? Presupuesto. O sea, cada uno rascó la cacerola, ¿no? Y vio cómo fue. Miren, es que realmente... ¿Quién decidió los sueldos y la escala salarial? Hay grandes diferencias de institución a institución. Mire, como queda poco tiempo, si usted me dice cuáles son las cosas que generan la opinión pública de poco transparencia en el Estado en El Salvador, después de 2 años, 3 de experiencia. Primero, el empleo. La gente tiene la percepción bien fundada que en este país consigue empleo el que tiene relaciones y no el más capaz. Los salarios, ¿verdad? El uso discrecional. Mira, te voy a pagar tanto. Y esto de que un ascensorista, con todo respeto, de una institución puede estar ganando bastante más que un jefe en otra institución con otra responsabilidad. Todos sabemos que eso es cierto, ¿no? Segundo elemento, hay una oficina las contrataciones públicas de consultores, Diego de Holguín, maternidad, etcétera. Y la tercera es el uso indebido de privilegios por parte de los titulares. Y esa es la más difícil de todas. Porque la ley no define claramente si usted puede tener 1 o 2 guardaespaldas o puede tener 1 o 2 motoristas. Yo en lo personal, salvo excepciones, lo digo y me dice, Moni, ¿por qué repetís eso? Yo uso mi carro. Si ya nos pidió el sello del parqueo también. Ya pidió sello del parqueo. Y ahí nadie esté con aire acondicionado en el vehículo. No es tan malo, es un Honda 2005, ¿verdad? Pero bueno, hay otra gente que no está regulado eso. En Francia, por ejemplo, el presidente francés entró y dijo, aquí el ministro que con lo que gana no puede tener un carro, y hizo vender los carros. Hay distintas opiniones sobre el punto. Pero si usted me pregunta, la percepción popular
la gente ni sabe si va a haber instituto o no va a haber instituto, la gente del común. Pero que si no tiene conecte no consigue empleo. 2, que hay cosas raras en las contrataciones. Y 3, que muchas veces el que tiene poder se beneficia indebidamente, éticamente, de forma indebida del poder, es una percepción generalizada. Si nosotros lográramos avanzar en esos 3 aspectos, creo que el país estaría haciendo cosas que la gente las percibe como cambios sustanciales. Subcomisionado, ¿y cuál es el flujo de la información que más se demanda? Ya está presidente. Sí, la PNC, ya la ascendiste, no importa. Comisionado. Subsecretario. No tiene nada que ver con los cuadros ni los regalos. ¿Sabe qué es? ¿Qué es lo que más demanda la información? En salud, los expedientes médicos. La gente va y pide su expediente, pero aunque le parezca mentira, hace 3 años no le daban su expediente. Era un privilegio del hospital o del médico. Hay gente hoy que va y dice, yo quiero ver mi expediente. Ajá. Expedientes laborales. Hace años a usted lo echaban, dice, no, ahí está su expediente. Y uno no conocía ni el expediente que tenía. Hay gente que lo está pidiendo ni para el contrato que uno había su expediente laboral. Ese es en la prioridad el número 1 de lo que más en se salud, demanda. en salud. En migraciones hay gente que está, mire, hay gente que le han dado respuesta después, dicen ellos, ¿no? De 25 años. Realmente lo interesante es esto. No, la gente pide cosas mucho más sencillas de lo que uno cree. Y fundamentalmente entre esas 6.500 solicitudes, la gente pide cosas que le sirven para su vida cotidiana. No tanto, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto gano yo? Entre en la página presidencial y ahí está. Ahí está. Pero nadie vive mejor por saber eso o no saberlo. Pero hay información, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros, ¿qué información sirve para que los empresarios, no los grandes pueden pagar sus departamentos, y los pequeños? ¿Cuál es la información que les posibilita competir mejor en el mercado? ¿Qué información necesitan las mujeres? ¿Qué información es relevante para los campesinos? A eso le llamamos infoútil. No sustituye la ley, es como complementaria. Pero yo puedo entender que una persona humilde que hoy pide una información sobre su expediente médico o algo, mañana entiende que también puede preguntar cuánto gana el jefe del hospital. Claro. Pero la lógica de la gente común es que pide información que es útil para sus vidas, hombre. Y por eso dice, bueno, ¿por qué se contesta tanto? Porque ese 96% contestaron. Si en realidad la gente pide información bastante sencilla que antes se le negaba. ¿Por qué se le negaba? Porque el Estado así funciona y el Estado históricamente se comporta como que es Dios. Y en realidad no es eso. Bueno, perfecto. En el caso de la entrevista en línea se nos agotó el tiempo. Agradecemos entonces a su secretario. Continuamos siempre después del... Venimos al café, venimos a la sobremesa, pero agradeciéndote que vengas también aquí al estudio Pencho de Vida a compartir tu entrevista en línea. Una entrevista de lujo. Gracias a ustedes. Y a toda la gente que también está conectada a través de la prensagráfica.com. Un saludo grande. Bueno, subsecretario. Para mí es un privilegio haber participado en este refuego complementario. ¿Todo fue transparente? Sí, es que mire, si usted no va a mentir, no tiene por qué complicarse la vida. Hacemos preguntas algunas cosas. Ahí dicen las preguntas y la comida y todo esto. Muy bien, excelente. La comida, el café, la fruta, todo excelente. Bueno, perfecto. Entonces cerramos hasta acá la entrevista en línea. Gracias a ustedes por habernos escuchado y también vernos a través de la prensagráfica.com.